Nosotros vamos a hacer que estamos dispuestos a pagar y la cosa va a seguir más o menos de esa manera. Vamos a pedirles disculpas de alguna manera a Florencia Casamiquela y a Eduardo Reina, que son nuestros invitados de esta noche. Florencia Casamiquela es dirigente política en la provincia de Buenos Aires, fue candidata a senadora con Florencio Randazzo en 2017, fue parte de esa experiencia que el Cuervo Larroque ayer le echaba en cara al presidente de la Nación, de ese sector que Alberto Fernández fue jefe de campaña y sacó el 4% de los votos. Y Eduardo Reina, analista y consultor político, columnista de Perfil.com y del diario Perfil, a quienes les agradecemos, por supuesto, la visita. El Fondo Monetario nos cambió de vuelta la agenda. Pensamos que, venido el acuerdo, estábamos en una agenda más política que económica. De todos modos, la agenda económica en la Argentina siempre tiene un gran costado político porque el gobierno o la oposición están en una situación particular frente a todas estas situaciones. Y abro con vos, Eduardo. La pregunta que le hacíamos de Pablo. ¿Puede beneficiar este vamos viendo que se plantea en la relación con el Fondo Monetario Internacional a este gobierno de Alberto Fernández de alguna manera? Por algo le dicen el maestro de Pablo. Creo que fue clarísimo cuando habla de que acá hay un problema de credibilidad total. Este vamos viendo puede suceder en función de que no sabemos qué hacer, la verdad. Y estamos solucionando temas internos a nivel público. Entonces, el vamos viendo le podría venir bien, pero no es la solución. Acá si no logramos credibilidad, por más que venga el que vos quieras, imagínate el más poderoso de todos, si no logramos credibilidad, acá esto no avanza. Indudablemente acá hay un tema básico que es, necesitamos credibilidad para implementar cualquier medida. Obviamente que no hay ninguna medida todavía y entonces es peor todavía. La gente mira alrededor y vos fíjate que si vos empezás a escuchar la opinión pública de la gente, la opinión pública en la gente a estos problemas no les da importancia. Le da importancia a la diaria, a buscar la leche, a buscar el pan, a buscar su comida diaria. Si vos le preguntás del Fondo Monetario, todo, la gente no entiende. Para esa diaria te incorporaste junto con Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires al PRO, Juntos por el Cambio, a la candidatura a gobernador para trabajar con Diego Santilli supuestamente. ¿Cómo ves a partir de este planteo que hace Eduardo la repercusión de esta situación que se plantea con el Fondo Monetario? Bueno, muy en sintonía con lo que venimos debatiendo en este programa, ¿no? Yo empiezo el diálogo con Diego Santilli en la necesidad de encontrar puntos de acuerdo sobre los temas esenciales, te diría. Por supuesto que yo vengo del peronismo, él vino con otra experiencia política, pero en este contexto, en esta Argentina tan golpeada, con un gobierno que un día nos dice blanco, otro día nos dice negro, con un debate vinculado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se anuncia con bombos y platillos y que después resulta que se visibilizan, no algunas diferencias, sino que diferencias antagónicas sobre el rumbo que debe de tener este país entre quienes nos gobiernan. En esta lógica yo creo que hay que tener la audacia de construir hacia adelante. Yo la verdad es que con pena, ¿no? Porque lo que le afecta al presidente, lo que le afecta al gobierno, nos afecta en definitiva a todos los argentinos. Pero veo que es un proceso político que está agotado, que ha fracasado. Y como todo proceso político que fracasa, Después genera nos vas a un contar enorme tu experiencia vacío personal con Alberto Fernández como conductor político, como jefe de campaña en el año 2017. Marce. Sí, bueno, uno de los planteos que hicieron acá mismo, por ejemplo, Martín Redrado, un economista que trabaja con propuestas incluso políticas, es justamente sacar leyes especiales para que recupere esta gestión credibilidad, leyes especiales que tengan un acuerdo por lo menos de 2/3 de senadores y diputados, algo que en este contexto político es difícil. 5 leyes, ¿no? Claro, él planteaba esas 5 leyes, pero es cierto que son muchos los economistas que dicen la única manera de generar un shock de confianza no pasa tanto por las medidas, sino porque se muestre que esas medidas ante el mundo y en el país, ante también el mercado interno, tienen el apoyo de la oposición, 2/3. Claro, y sobre esa línea también va quizás la lectura fina de qué significa ese apoyo o consenso social al que hace alusión el comunicado hoy, el texto del directorio del Fondo Monetario Internacional. Ya está con nosotros Claudio Loser, que está escuchándonos. Él fue titular del Fondo Monetario para el hemisferio occidental, así que de Fondo Monetario y de caso argentino sabe mucho.
Hola, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? Hola. ¿Me escuchan? ¿Atrás? ¿Me escuchan? Claudio, Sí. querido, te estábamos esperando en el Zoom. No sabía si estabas atrás nuestro, delante. ¿Cómo estás? Gracias por participar Para que sepas. Acá estamos con Eddie, muy atentos y esperando tu explicación de esta aclaración, ¿no?, que hace Kristalina Georgieva en este comunicado, en donde dice: producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, este programa tempranamente va a tener que recalibrarse. Palabras más, palabras menos. Sí, quiero decir, acá voy a hablar no como diablo, sino como viejo, ¿ok? Un poco conociendo estas cosas. Evidentemente hay mucha incertidumbre. Leyendo yo el comunicado, no es que Kristalina dijo esto hay que recalibrarlo. Fueron directores ejecutivos que presentaron esta situación. El fondo no dijo vamos a recalibrar y todo eso. Yo creo que eso es muy importante. Evidentemente, en la junta directiva que representa 190 países, hay muchas dudas acerca de Argentina. Nosotros somos un deudor serial. Somos el país con el récord de programas económicos con el fondo en América Latina en este momento, junto con Ecuador, desde los años 80. O sea, no es para estar muy, digamos, muy orgullosos. Entonces hay muchas dudas y evidentemente dentro del gobierno, o sea, yo no soy nadie para criticar al gobierno en sí, pero dentro del gobierno hay unas divisiones entre el ministro que entiende, un presidente que probablemente cree entender, aunque hace ruidos raros, y otros que creen que porque quieren otra cosa puede darse. Perdón que lo ponga en términos tan duros, pero bueno, esto es una buena cosa, porque por lo menos desaparece en el corto plazo el peligro de entrar en atraso y quedar incomunicados con el mundo. A mitad de camino en términos, si no hubiéramos entrado en un programa, no seríamos Rusia, pero estaríamos por ahí cerca en términos financieros. Y esto creo que es muy importante, pero es un trabajo cuesta arriba. Claudio, Ahí paro por un momento. antes de ir a lo que vos planteás sobre la situación y la credibilidad y la fortaleza del gobierno argentino, vos planteaste que en realidad lo que se presenta en esta comunicación por parte del Fondo Monetario son las dudas que hay en el directorio. ¿Es habitual que se expliciten a tal nivel las dudas en el momento justo en el momento de decir, está bien, confirmamos que hay un acuerdo con la Argentina? Yo no diría que es lo más usual, pero ha pasado. O sea, yo lo he vivido, no quiero personalizar esto, yo lo he vivido en carne propia cuando hubo una gran crisis en México en los años 90, la crisis del tequila que nos tocó, donde los europeos dijeron, esto no es nuestro problema, hay demasiadas cosas, no queremos saber nada, y se aprobó y funcionó, y en otros más. O sea, no es inusual. Lo que pasa, no hay un voto, no se vota en contra, pero hay gente, yo no sé cómo fue el voto, pero evidentemente los directores tienen la libertad de decir, miren los riesgos que estamos corriendo, y no es común, pero ha pasado varias veces. Ahora sí vamos al tema político según tu experiencia como ex hombre del Fondo Monetario Internacional y la relación con gobiernos. Que esté este acuerdo planteando esta, no sé, gaseosidad de convicciones por parte del directorio del fondo, ¿puede beneficiar o perjudicar al gobierno argentino en la circunstancia en que el gobierno argentino está parado? O sea, yo creo que el hecho que haya un acuerdo es beneficioso al gobierno, pero tienen que cumplir. O sea, hay algo que de alguna manera no entienden del todo en el ámbito político, por lo menos en la coalición de gobierno. Este no es un programa que dice, bueno, acá está y yo les recalibré o les reestructuré la deuda por los próximos 10 años. Esto es cada 3 meses. Cada 3 meses van a tener que hacerlo. Y yo creo que es una espada de Damocles tremendamente filosa que está encima
Así que el gobierno va a tener que pasar un mensaje realista Pero, y perdón, no Claudio, decir, ahora ya nos salimos del problema. porque recién, y hay muchos economistas que lo piensan, recién lo escuchábamos a De Pablo, pero hay otros que lo piensan, que en realidad si Argentina incumple, por ejemplo, en esta primera revisión trimestral, que en definitiva no va a pasar nada. Digo, ¿cuál es la consecuencia que vos vislumbrás en incumplir con estas metas que, como tienen una revisión trimestral, el desaprobado lo tenés a los 3 meses y después a los próximos 3 meses? ¿Qué consecuencia real podría haber de desaprobar? Acá voy a hablar como practicólogo, y es lo siguiente. Si hay una desviación pequeña, no pasa nada. No me pregunten qué es pequeña, pero digamos unos pequeños por ciento, entonces van a decir, ok, no podemos adivinar exactamente. Si hay desviaciones grandes, se podría reestructurar el programa, pero hay un riesgo grande de que el fondo diga, no, si ustedes están haciendo esto, nosotros no podemos seguir, hicimos todo lo que pudimos para ayudarlos, pero ustedes no pueden. Claudio, Juan Carlos de Pablo lo planteaba más o menos en los siguientes términos hace un minutito atrás. Decía... Y yo a él lo respeto muchísimo. Dadas las circunstancias del mundo y de la Argentina y del Fondo Monetario, etcétera, el fondo va a ser que viene a controlar y la Argentina va a ser que está dispuesta a cumplir. Y mientras tanto, siga y vamos viendo. Yo soy ligeramente menos cínico pero perdón que me ría, o sea, él es un hombre brillante, yo lo entiendo perfectamente, pero digamos que van a decir que están bailando, que salieron, la Argentina va a decir yo salí a bailar con el feo y el fondo va a decir yo salí a bailar con el feo o con la fea también, de los dos lados. Vamos a ver cómo funciona. Perdón que lo ponga en estos términos técnicos. No, es entendible. No, por favor. Claudio, vuelvo un poco. ¿Vos dónde estás ahora? ¿En Estados Unidos? ¿En qué lugar? Estoy al lado de la ciudad de Washington, más o menos a unas 50 cuadras del fondo. Bueno, y te agradecemos porque además desde allá estás saliendo con nosotros. Mi pregunta va más allá del Fondo Monetario. ¿Qué mirada hay sobre Argentina desde afuera? Quiero correrme de las editoriales que uno recibe, como el Financial Times, y ya sabemos un poco lo que opinan. Saliendo un poco de ese eje, cuando vos hablas con colegas, economistas, ¿qué mirada de posibilidades hay sobre nuestro país? Hay una sensación, hablo con mis ex compañeros del fondo, otros colegas, ex Banco Mundial, gente que está en el negocio, digamos, lo primero que hacen es mirar para arriba diciendo, ¡ay, Dios mío! O sea, hay un cariño con rabia respecto de la Argentina. O sea, no hay antipatía a la Argentina, o sea, ni a los argentinos. Creo, digamos, yo me voy a excluir de esta, pero hay una buena imagen de los argentinos en estos organismos, en todo esto. Pero dicen, otra vez este país que nos gusta tanto, que es tan lindo. O sea, cuando yo hablo con no economistas, dicen, yo estoy en la Argentina, me encanta. O sea, no. Hay una sensación, este es un país fantástico, pero entre los expertos es de esa rabia de decir, ¿cómo puede ser con gente tan capacitada? Y acá me excluyo de nuevo yo, que la cosa no funciona. Perdona ahora, que lo ponga en estos No, está términos. perfecto. Y sobre eso te pregunto, ya se sabe y se conoce por lo menos públicamente lo pactado con el Fondo Monetario. ¿Ves posible que esas metas pactadas sean cumplibles? Yo creo que sí. Hay que trabajar, es difícil. Yo no creo que lo tomen ligeramente. Acá sigo un poco el ejemplo de Grecia, que, bueno, tenía el apoyo de la Unión Europea, pero también tenía un gobierno muy antifondo, igualmente antifondo como la Cámpora, pongámoslo de esta manera. Y al final dijeron tenemos que trabajar. Y en este caso, yo creo que en una situación de crisis como esta,
va a haber cooperación como hubo en el Congreso. Hay gente que no coopera, lamentablemente. Pero yo lo veo con una probabilidad importante de que funcione. No me digan no me pidan que diga un número porque no me atrevo. De nuevo. Pero una vez más, tus deseos están del lado de que la cosa salga bien y se cumpla. Claudio Loser, muchísimas gracias por este contacto desde 50 cuadras de la sede central de Fondo Monetario Internacional. ¿No? Sí, claro, está cerquita. Pero no se ve, ¿eh? No se ve. Miro por la ventana, pero no se ve, no se ve. Gracias, Claudio, querido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un placer. Volvemos a la mesa con nuestros invitados. Florencia, habíamos quedado, tenemos una foto por ahí que ahora va a aparecer en algún lado, donde estás con Florencio Randazzo y el actual presidente de la Nación, que fue jefe de campaña en el 2017 cuando fuiste candidata a senadora en la lista con Randazzo. Todos los entrevistados, Juan Carlos de Pablo, Loser, terminamos hablando del gobierno y de las condiciones del gobierno, y la fortaleza del gobierno y la credibilidad del gobierno. Vos estuviste trabajando codo a codo con el actual presidente de la Nación en una campaña electoral. ¿Qué tipo de liderazgo viste en esta persona, en Alberto Fernández, en esa experiencia en concreto? Y después, ahí está la foto, ¿qué fue lo que...? Ahí está la foto, vamos a corrernos. ¿Para dónde? Sí, Para acá. Estaban encuadrando. En cuanto a la experiencia que tuviste con ese hombre en estas circunstancias y lo que estás viendo ahora como presidente de la Nación, que te ha llevado a irte a Juntos por el Cambio con Diego Santilli, digamos. Bueno, la verdad que cuando las personas ocupan lugares públicos, a mí no me gusta hablar de las personas, sino hacer un análisis en función de los resultados. Dicho esto, yo lo que te puedo decir de esa experiencia con Florencio en el 2017 es que teníamos de jefe de campaña, y por eso era nuestro jefe de campaña, porque estaba absolutamente convencido de iniciar otra etapa en Argentina. Estaba absolutamente convencido de no castigar insensatamente al sector productivo, de construir una lógica política desde el respeto, de tender puentes hacia otras fuerzas políticas. Básicamente era otra persona. A mí me conmueve mucho. Ahora, y por ejemplo, en lo que uno no ve en el día a día, ¿no? Y vos tuviste la oportunidad de verlo, aunque no en función presidencial, pero sí viste a un jefe político en su mecanismo de trabajo, ¿no? En su día a día, en su planificación, en su concentración en los temas. ¿Qué tipo de jefe veías en esa actitud concreta en una campaña electoral? Bueno, la verdad que no lo vi como jefe, sino que coordinaba acciones políticas en el marco de una campaña que te digo que se hizo con mucha convicción. Quienes estuvimos en esa experiencia lo hicimos desde la profunda convicción de dar testimonio que existía un peronismo, que existe un peronismo que quiere que la Argentina vaya para otro lado. Me parece, esto lo quiero resaltar porque en esa experiencia, con el resultado que tuvimos y demás, dimos testimonio de ello. Ahora, es muy importante para la Argentina, pero en este contexto yo creo que no hay margen para seguir desde el individualismo dando testimonio. Florencia, ¿este gobierno no es peronista? ¿Alberto no es peronista? ¿No lo reconoces en su gestión como peronista? No voy a contradecir lo que se autoperciben, pero la verdad es que... pero vos sos una dirigente, tenés tu propia mirada. Sin embargo, es un gobierno que en un mismo mes tenemos un ajuste, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que pasa es un ajuste fenomenal del 9% de inflación en alimentos. Esto es familias que no pueden comprar la leche para sus hijos, que no pueden comer las milanesas, ni hablar del asado, ¿no? Que hace ratísimo se dejó de sentir ese olor del fueguito en los barrios de nuestros sectores populares. Yo escuchaba muy atentamente la entrevista de recién y tiene que ver con la falta de credibilidad. Hay gremios, por esta semana, que están negociando paritarias y que están solicitando una revisión de 3 meses. ¿Eso qué significa? Que siempre hablamos en los debates de clima de inversiones, la confianza, pero también eso pasa a todos los argentinos. Se anuncia una batalla, una guerra con un espíritu bélico que no es propio de esta época contra la inflación y después resulta que son intenciones que terminan en la nada. Entonces,
Yo lo que digo es, tenemos que afrontar este momento histórico con una enorme responsabilidad. Estoy trabajando con Diego Santilli recorriendo la provincia porque lo veo con la apertura de construir. ¿Es más peronista Santilli que Alberto Fernández? No tengo el peronómetro, Eddie. No, pero él también viene de un recorrido del No, yo creo que no hay quien tenga el peronómetro, pero lo veo con la suficiente vocación y humildad, porque hay que tener vocación de liderazgo y humildad para poder convocarme, para poder convocarnos a repensar ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, un territorio que está absolutamente abandonado, con una potencialidad productiva fenomenal, y sin embargo seguimos yendo a buscar el debate, los hay problemas muchos, urgentes. ojo sin Florencia, que hay brindar muchos respuesta. referentes de Juntos por el Cambio que sí van al debate, al choque, ¿eh? No sé si todos tienen esta misma mirada que vos ves sobre Santilli de otros referentes Juntos por el Cambio. ¿Cómo te sentís vos en esa representación? Habla de Santilli, pero el espacio Juntos por el Cambio, cuando escuchás cosas como las que dijo esta semana Mauricio Macri, que, digamos, es muy duro, es muy crudo, Sí, y no pareciera es más buscar un Paloma y diálogo. están los halcones por ahí, ¿no? Bueno, primero una aclaración. Yo no soy dirigente de Juntos por el Cambio. Yo soy una militante peronista que tiene una identidad, que tiene una trayectoria, que tiene una militancia, que tiene un recorrido, que el título de militante peronista es ni más ni menos, yo siempre lo digo, es como es el título que más orgullo me da. Yo soy esto, no soy una dirigente de Juntos por el Cambio. Lo que sucede en esa fuerza política tendrá que ver y resolverse y opinar quienes conforman esa fuerza política. Sí, entiendo que en la provincia de Buenos Aires necesitamos empezar a afrontar problemas que se han vuelto estructurales, una provincia que tiene una potencialidad extraordinaria, que necesita de un liderazgo lo suficientemente firme y amplio, no solo para hacer una opción, una oferta superadora a esto que estamos viendo en el 2023, sino para llevar adelante las transformaciones que necesita la provincia de Buenos Aires. Transformaciones que digo, no estoy hablando de transformaciones suntuosas, ¿eh? Yo te hago preguntas. ¿Las escuelas funcionan bien? No. ¿Las rutas funcionan bien? No. Lo que pasa es que cualquiera que llega a la gestión de la provincia de Buenos Aires, le hemos escuchado a Vidal, lo escuchamos a Kicillof, te dicen no hay caja. Yo quiero hacer esa transformación, pero no tengo dinero. Bueno, justamente el liderazgo tiene que tener un sustento político. No sé si, Eduardo, estás de acuerdo que pasan los nombres de la provincia de en Buenos tu Aires. revisión histórica, ¿no? Las transformaciones son dolorosas, indudablemente. ¿Por qué? Porque exigen cambios, exigen recortes, exigen un montón de cosas que popularmente no te van a servir o no te van a rendir con el voto. Pero lamentablemente si no estamos en un círculo vicioso de la zaraza. Porque en definitiva decimos, yo voy a cambiar y después llego ahí y digo, uy, no puedo cambiar, porque se me viene el gremio encima. No puedo cambiar porque se me viene la policía encima. Uy, no puedo cambiar por esto. Entonces volvemos a estar atados todos y engrillados en los puestos. Yo creo que la reforma debe venir un consenso al estilo parlamentarista y no presidencialista. El gran problema que tiene la Argentina es que es presidencialista. Y queremos manejar el presidencialismo como un parlamentarismo. Y no somos un parlamentario, un sistema parlamentario. Somos apenas un sistema presidencial donde supuestamente el presidente tiene la lapicera. Ahora, en un sistema presidencial bicéfalo como este, mínimo, bicéfalo mínimo, por si lo sumamos a Massa sería 3 cabezas, claro, sería el tri, ahí se complica un poco más la cosa. Entonces, ningún proceso de consenso político en un sistema presidencialista en Latinoamérica funcionó. Veamos eso. ¿Por qué? Porque además este es un sistema presidencialista electoral. Entonces, si queremos formar un sistema de consenso, muchachos, le digo a todos los políticos, empecemos a trabajar ahora, porque en marzo empiezan las elecciones en todo el país. ¿Sí? En algunos lugares, en marzo ya vamos a tener elecciones de gobernador. ¿Ok? Entonces no hay mucho tiempo de zaraza, hay que remojarse las barbas y no hay que preocuparse si dentro de 3 meses viene el fondo a tirarnos las orejas. Hagamos los ajustes que hay que hacer con nombre y apellido, y si tenemos que bajar el gasto público, intentemos. Pero ahí vamos a lograr consenso. Si le pedimos a la oposición, dame el consenso, no es así. Primero que logren el consenso interno que está bastante degradado. Lo que hemos visto ayer fue lamentable,
¿Por qué? Porque vivimos una interna política de gente que votó al 50 y pico % y gente que el 40 y pico % no los votó y estuvo presenciando esa interna pública. Y como te digo, la gente descree de esas cosas. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo yo voy a pensar en votar si después se pelean? Y esto le va a pasar al PRO, a Juntos por el Cambio, al radicalismo, si no cambian el discurso y si se siguen peleando por un carguito. ¿Vos pensás que hay que eliminar las PASO? Porque la realidad es que se están en las coaliciones gobernantes, perdón, en esta coalición gobernante y en la coalición de oposición, son dos coaliciones. Y entonces hay perfiles que buscan su propia candidatura, salir de la mejor manera posible para las parece PASO. muy sano la competencia. Yo no Y ahí está la eliminaría las diferenciación, Eduardo, por eso digo... Yo cambiaría las boletas sábanas, pondría boletas unificadas, trataría de que la gente pueda elegir más individualmente y no en grupo. Sí, medidas que nos den más democracia, porque lo que estás planteando, a vos que te gusta la historia tanto como a mí, es casi que en 200 años de historia pasamos de nociones virreinales al caudillismo del siglo XIX y a las dictaduras del siglo XX, y ahí y en el presidencialismo nos quedamos con una matriz autoritaria de ejercer el poder. Le quería hacer una Pablo pregunta y también Martín se salen de la vaina ahí por preguntas. ¿Cómo fue? A ver, vos sos dirigente peronista de Florencio Varela, trabajaste con Randazzo, en la última campaña también fuiste en 2019, participaste del armado de Juan Manuel Urtubey. ¿Cómo fue el momento en que decís voy a trabajar al lado de un tipo que hizo campaña con Mauricio Macri, que vos siempre te habías opuesto a Mauricio Macri? ¿Cómo es ese paso? ¿Por qué se da ese cambio? Dos cuestiones. No cambió nada, digamos. Yo tengo la visión crítica que he tenido siempre y que lo he expresado públicamente respecto de lo que fue aquella gestión. Entiendo, como se decía hoy, que mis compañeros, que mis compañeras, que mis vecinos se levantan, a pesar de todas las adversidades, todos los días a la mañana, a estudiar, a laburar, a producir, a vender, a abrir las personas del comercio, con todas las adversidades que está teniendo este país. Entonces, como dirigentes, no tenemos margen para pretender pensar y construir un futuro mirando hacia atrás. Pues las sociedades no caminan hacia atrás, caminan hacia adelante. Está bien, Florencia, pero te estás incorporando a un espacio político detrás o junto con Diego Santilli, que pertenece a un espacio político donde su principal referente hoy fue cuestionado, pero muy duro, por una figura del radicalismo, por Gerardo Morales, por reivindicar a Carlos Menem. Y es el jefe político tradicional de Diego Santilli, Bueno, Mauricio Macri, no es alguien del pasado. Para construir esos consensos de los que tanto hablamos, esos acuerdos, tenemos que distinguir lo principal de lo accesorio. Y quizás con muchos sectores no estaremos de acuerdo, pero quienes pensamos una misma lógica de funcionamiento para el sistema político, para este país, y tenemos que empezar a tender puentes. Yo a Santilli lo encuentro con esta lógica. Fue central, te quiero decir, te respondo la pregunta, fue central para mí no solo los diálogos, digamos, permanentes que hemos tenido con Santilli en estos últimos meses, sino también la relación que yo he construido con Pablo Lanís, que ha sido el candidato histórico de Juntos para el Cambio en Florencio Varela. Yo vengo de un distrito en donde hoy mis vecinos tienen exactamente los mismos problemas que teníamos cuando llegué al distrito de Florencio Varela 20 años atrás. Los mismos. Y con Pablo, con muchas diferencias políticas, vaya si no las habremos tenido, pero siempre... Che, tal barrio se inundó, esto otro, ¿cómo puede ser? El parque industrial que no funciona. Siempre con las mismas inquietudes respecto del lugar en donde que nos vio crecer y donde queremos transformar la realidad. Y para mí, digamos, fue un paso con mucha audacia, pero siento que es un paso hacia adelante. Y siento que lo hago con una enorme valentía, pero sobre todo con una enorme honestidad. Porque esto que estoy diciendo yo, Eddie y Marcela, esto que estoy diciendo hoy públicamente, te puedo asegurar que la mayoría de los funcionarios del Gobierno Nacional piensan y sienten lo mismo que siento yo, pero lo dicen por sordina. Claro, lo que pasa, Florencia, yo te entiendo, y además creo en tu honestidad, no tengo por qué no creer. Pero es cierto que los argentinos que están también tan desesperanzados, decime, Eduardo, si vos por ahí tenés alguna encuesta a mano,
necesitan buscar referencias. Y la realidad es que no es lo mismo Alberto Fernández en sus pensaciones y sobre todo en sus sensaciones sobre qué tiene que hacerse con la economía. No es lo mismo Florencio Randazzo en su propuesta sobre qué hay que hacer con la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo Santilli, pero tampoco es lo mismo Mauricio Macri. Entonces, cuando se buscan referentes, es cierto que esos líderes son líderes espirituales, mentores de cada espacio político, tienen que tener ideas. Lo que resulta tan extraño, extravagante, iba a decir, de lo que está pasando en la Argentina es que tanto en la coalición gobernante como en la oposición no hay dos miradas en común sobre lo que hay que hacer con la economía. Y te pongo un Hoy por hoy ejemplo nada parece más. que el lío estuviera solo en el gobierno, No, están de los dos lados. Oposición, Ponerte de ejemplo, por ejemplo, lo que dijo, que traigo a colación lo que dijo mi compañero de Macri hablando de Menem. Digo, se está debatiendo si Argentina tiene que ir a una dolarización. No es menor fijar una posición sobre eso. Por eso te pregunto, digo, ¿no te parece que ya es extravagante la multiplicidad que hay de opiniones dentro de lo que son las referencias de oposición? Tantas líneas distintas. Mira, yo siempre, además lo hablo con mis hijos, yo creo en la construcción a partir de la diversidad. Yo creo que en esta mesa podemos convivir, yo que soy carnívora y me gusta mucho el asado, y un vegano, que lo podemos hacer, que tenemos que poner mucho esfuerzo, los dos, pero que lo podemos hacer. Y en este contexto tengo que resaltar que Juntos por el Cambio supo utilizar las herramientas democráticas que tiene la Argentina, que son las PASO. Tuvieron diferencias, las hicieron públicas, debatieron con respeto, compitieron y salió el mejor candidato. No sucedió lo mismo. Entonces, me parece que es interesante, digamos, ese proceso, y es interesante a la hora de quienes no formamos parte de Juntos por el Cambio, en poder pensar y en poder discutir cómo vamos a construir reglas claras a las diferentes fuerzas políticas, sectores, dirigentes, que quieren aportar y tener una mirada y desde la militancia, desde su trayectoria, aportar al proceso de reconstrucción de la Argentina. Bueno, empezar a hablar con quienes podemos quizás establecer esas reglas claras, que creo que lo necesita el sistema político. Ahí Martín Angulo quiere sumar una pregunta y le quería pedir a producción si preparan la tapa de PQS de hoy, porque es un disparador para la conversación que estamos teniendo, que viene justito como anillo al dedo. Martín. Los dos hablaron de credibilidad y eso es lo que aparece mucho hoy en la política. ¿Qué dirigentes son creíbles? ¿Qué expectativas pueden generar a futuro? Y le quería preguntar a Eduardo si en las encuestas de opinión, si en los trabajos, hay algún dirigente que de cara al 2023 para la gente reúna la característica de ser creíble. Mira, lo que la gente está... A ver, la opinión pública yo no hago opinión pública, pero leo todo lo que me llega a mano. Está dividido en tercios. Tercio el gobierno, tercio la oposición, etc. Y el liberalismo o los libertarios han crecido muchísimo con respecto a su imagen. Ahora, ¿a qué le llamamos crecer? ¿Quiere decir que la gente lo va a votar para presidente? A prima facie te diría que no. Básicamente lo que la gente está demostrando es entre comillas, que se vayan todos, que vengan los nuevos. Entonces vos tenés ahí dirigentes que, aunque no sean tan disruptivos como Milei, en el caso de Facundo Manes, son tipos que vienen de afuera de la política. Te gusten o no te gusten, ni Milei, ni Manes, ni cualquiera de los que venga de afuera, están generando un polo de atracción a través de ser un hombre que viene de afuera de la política. Y la gente a esos los escucha. Aunque digan barbaridades. Milei está ocupando mucho de lo que fue la izquierda en su momento, que salía muy disruptiva a buscar, y básicamente le es funcional el que Cambiemos o Juntos por el Cambio no esté creciendo. ¿El escucharlos se traduce en votos o no necesariamente? No necesariamente. Pero hay como una necesidad la opinión pública de... es hoy. Eso iba a decirte, hay Es como la radiografía de hoy. una Dentro necesidad una de semana nuevos veremos. referentes, y yo ahí no descarto, discúlpenme, no descarto incluso nuevos referentes de la cámpora. Total. Porque la cámpora también van reflotando nuevos nombres, digo, Sí, pero no es lo mismo la popularidad que tenía el Cuervo Larroque hace unos años que, por ejemplo, la que tiene hoy Guado, digo, Sí, también pero empiezan a surgir en la nuevos última nombres. elección hay mucha crítica a la política tradicional y entre ¿Cierto? Frente de Todos y Juntos por el Cambio sacaron el 80% de los votos en todo el país. O sea que después puede haber mucha Y crítica, yo pero tampoco apostaría a que esta estructura de coaliciones se quede estanca de esta manera y no haya intercambios transversales entre unas y otras. Y está habiendo contactos múltiples para un lado, para el otro.
qué sé yo, hace 2 semanas atrás estuvieron 3 horas almorzando en el Club Francés por ahí por Recoleta, Sergio Berni y Martín Lustó, charlando sobre el acuerdo con el fondo, sobre la situación de la inseguridad en el AMBA, sobre una cantidad de cosas que llamó la atención y le puso un poquito los pelos de punta a algunos de un lado y del otro, no porque tengan posibilidad de armar algo ganador, sino porque tengan posibilidad de restar de un lado y del otro, y eso les da Una nueva posibilidad de daño también. Cuando estuvo acá Sergio Berni, le preguntamos si descartaba la posibilidad de incorporarse Juntos por el Cambio. No lo descartó. O sea, no hubo un no contundente y el discurso ya era de opositor, con lo cual... También dijo que no tenía un referente político hoy en día. Me parece muy interesante ya este momento de la tarde-noche, 2016, llegar a la tapa de PQS, que hoy nos sorprendió a todos porque viene distinta. Así Viene que distinta, todo viene tuyo, distinta. hoy, la leo Esa así. es una tapa que la podés disponer, o sea, depende del morbo de quien la lea, de cómo la quiera ver, si en vertical o en horizontal. Ahí tenemos un abrazo de Perón con Héctor J. Cámpora, que puesto así en horizontal, no sé, interprétenlo como cada uno quiera, con todo respeto, por supuesto. PQS, la feroz interna oficial altera las pulsaciones de todo el sistema político y si se están reproduciendo, recuerdan, y vos por ahí vas a recordar como yo más que ninguno en esta reunión, Frase de Perón. la frase de Perón que decía, no, los compañeros son como los gatos, cuando parece por los gritos que se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Y esa es la posibilidad que no nos planteamos todavía en la conversación en Para que sepas, sí nos planteamos si la pelea de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner lo fortalece o lo debilita, y estamos pensando que esa división se va a mantener y no estamos pensando la posibilidad de que estén generando de esta manera una fuerza que ingrese al 2023 con la posibilidad de jugar. ¿Cuánto hace que se está diciendo que el peronismo va a desaparecer? Desde Hay el un 55 grupo- hay para un acá. grupo que está ¿Y fuera, ¿Y cuánto hace que se viene diciendo que el kirchnerismo va a desaparecer? Y tenemos una vicepresidenta que nominó al presidente y tenemos a una Cámpora que ayer fue la nota, Sin sin duda. duda, No, porque no, la con- capacidad de movilización Públicamente es fuerte. fortalecido. ¿Qué planteabas, Eduardo? No, hay un grupo del peronismo que con esta etapa se queda fuera. ¿Cuál? Y hay un grupo peronista tradicional, decirle, Florencia Casamiquela, que se queda fuera de esto. Por eso va Pichetto, a buscar... etcétera. Pichetto. Hay un montón de gente que se queda fuera. No sé si Daniel Scioli se sumaría a esta etapa, por ejemplo. Bueno, Estoy tirando nombres... Y gran honor que le hacemos Daniel al Scioli peronismo. Daniel Scioli está porque- dentro de la coalición gobernante todavía. Yo lo que estoy viendo es que hoy por hoy lo que está pasando y sin ruptura, Alberto Fernández y Sergio Massa están en la sobriedad institucional del manejo de los Sí. cargos Quizás, presidencia, Eddie, la presidencia de la Cámara con dos y la diferencias. Cámpora del cristinismo manejando el territorio y la potencial conflictividad de la situación. Pero déjame marcarte una diferencia entre Sergio Massa y Alberto Fernández. Sergio Massa tenía una espada de Damocles. Con su espada en la mano tenía que ir negociando con todos para que salga el acuerdo. Ese es su rol. En ese sentido Y lo cumplió. hizo con éxito. Digo, Alberto Fernández está muy en duda hoy si su gestión va a cumplir con lo prometido, porque ya hubo promesas incumplidas en el pasado, y si ahora está en condiciones de sostener este gabinete como está para terminar hacia 2023 de la manera Pero que lo Massa y hizo. Fernández en esta ¿Qué jugaron es lo juntos, prometido? jugaron Es del cierto. mismo lado. Perdón, ¿qué es lo prometido? Bueno, por lo pronto, escuchamos el último discurso presidencial. Wino, en la batalla o en la guerra contra la inflación se habla de una Argentina de igualdad social y de crecimiento económico. Pero eso es Esos un- dos está bien, títulos... no, pero eso es un eslogan. O sea, eso no se traslada en políticas concretas. O sea, porque no, por eso, concreto no hay nada. Reclamar, La igualdad se puede conseguir aumentando las retenciones o bajándolas para que el campo invierta más, para que... Digo, Alberto Fernández siempre hace un equilibrio que nunca termina sabiendo qué es lo que realmente quiere. Con lo cual, si nos remontamos a la elección de 2019... ¿Qué prometió Alberto Fernández? Es un- ¿No? Bueno, el desempleo, la pobreza, Bueno, está bien, cosas pero que eso todavía todo- no, eso- no salieron. pero eso todos queremos. Tenés la excusa de la pandemia, Es está como bien, ya se prometer te la acabó. felicidad. No, O sea, bueno, bueno, pero la felicidad para el kirchnerismo es cantar la marcha peronista y para el radicalismo será, no sé, pelearse en Pablo, la interna de un comité radical. Los eslogans después es lo peor que puede hacer un político porque después Claro. te lo facturan. Los brotes verdes de Macri, el segundo semestre, todavía se los recuerdan. Lluvia de inversiones. Dentro de 2 meses, si la inflación lo baja, le van a venir a decir... "Y Si no va a presidente, y bajar la gue-". inflación. Bueno, pero la y inflación no guerra- va a bajar. Bueno, la inflación no va a bajar. entonces Ya la sabemos frase- que la inflación no va a bajar. Pero la frase de la guerra contra la inflación
le va a terminar jugando en contra. Yo digo, hay una ruptura que hubo, una primera ruptura que a mí no me parece que haya que pasarla inadvertida entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández el año pasado, que fue cuando ella sale públicamente, de las pocas veces que salió, ella a afirmar que este año, por el que pasó, el salario le iba a ganar a la inflación. Y cuando los números parecía que no daban, desde el kirchnerismo más duro empezaron a empujar al presidente para que reforzara con un bono los jubilados, para que concediera las paritarias con una reapertura, para que lo que la vicepresidenta había dicho en una expresión pública finalmente se cumpliera. Así que ojo con los eslóganes. Ahora que voy a, Perdón, porque tengo una cosita acá la en nota. relación con- Hubo Pedila y un métete. pedido de la presidenta en una de las cartas a Guzmán, un reto diría, Sí. porque no había aumentado el gasto público, no había aumentado el déficit fiscal Lo mucho suficiente. lo suficiente. O sea, Ahora, claramente- Acá Lo Florencia que- quiere lo entrar, que- déjame que diga una cosa. Yo estoy con una sonrisa, y no porque me esté riendo de ninguno de ustedes, pero he hecho muchas tapas de revista y las estoy haciendo ahora acá en PQS, un poco por idea de Marcela, por idea de Jimena y Ana en la producción general del canal. Me fascina a mí lo que generan en Las cuanto tapas. a la apertura de la discusión, Y la polémica interpretación. y la provocación, y cómo dos personas que ya no existen más nos estimulan a conversar duda. de estas cosas. Me parece maravilloso. Lo que quiere decir que tal vez los argentinos estemos un poco locos con- y no podamos salir nunca más de ahí. Un concepto, Eddie, nada más. Hoy Sí. hablaba con un funcionario, un dirigente Claro. muy importante, muy cercano a Alberto Fernández. Me decía esto, hablamos de la inflación, ¿no? La inflación de febrero es la inflación del plan platita. Digo porque el kirchnerismo que reclama, pónganle plata a la gente, pelense un plan antiinflacionario para controlar los precios. La inflación de febrero fue la inflación del plan platita. Es lo que se imprimió durante los meses entre septiembre y noviembre de las elecciones, entre las PASO y las generales. Esa inflación es la que estamos viendo ahora. En febrero no había guerra todavía, ¿no? O sea que la inflación que vimos ahora en marzo tiene que ver con eso según la lectura que hace el albertismo. Con Qué lo cual, paradójico, un plan que se utilizó para subir unos puntos para que ingresaran unos diputados que no son de Alberto que Fernández. no son de Alberto Fernández y que no le han correspondido, digamos, en el Congreso. Y ahí es donde quería llegar, que esta interna del gobierno, nosotros lo planteamos como una interna de la fuerza política, pero es realmente un problema de gobernabilidad. Nuestro presidente está teniendo un problema de gobernabilidad fogoneado por su propia fuerza política. Es gravísimo lo que estamos viviendo. Que además se comunican, digamos, son quienes nos gobiernan. Se comunican por radio, por carta. El secretario de Energía enviando una carta, haciéndola pública en los medios, diciendo que no íbamos a tener gas porque Guzmán no le daba la... Y la realidad es que hoy, en el lugar en donde trabajo, tomo noción que una empresa, Alcalis, en la Patagonia, cierra sus puertas por 30 días porque no puede prever si va a tener el gas o no. 400 trabajadores que valga decir, digamos, van a tener garantizado su salario a pesar de que la fábrica esté cerrada, pero es gravísimo lo que estamos viviendo. Te hago una pregunta. ¿No hay una reminiscencia tal vez en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto la cámpora que la acompaña, porque ella es la jefa política de ese espacio, a lo que sucedía el adoctrinamiento que hacía Elisa Carrió, que no hablaba y salía públicamente a ponerle los límites a Mauricio Macri en la anterior gestión? No, desconozco la relación que tenía. ¿Lo ves de esa manera? ¿Y vos, Eduardo, cómo No, lo ves? me parece que no. No, porque Cristina tiene un caudal de votos comprobado, entre comillas, Claro. de un 25, un 30%, 22 dicen algunos, etcétera, pero bueno, Lilita nunca lo tuvo. Lilita de repente era candidata a presidente y tenía 2 puntos, y de repente era candidata a legislador y tenía muchos. Entonces, me parece que no tiene ella un grupo cautivo de gente que la sigue, porque además Lilita no armó una militancia, porque el gran problema que tienen muchos dirigentes es que son tan personalistas que no arman su grupo militante. Este grupo está armado. Este grupo está insertado en todas las raíces del gobierno, y en la provincia y en las provincias. Donde hay un puesto de ANSES, hay alguien de la Cámpora. Donde hay un puesto del Ahora, PAMI, hay alguien de discúlpame, la Eduardo, Cámpora. pero la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner en la política nacional no la hizo solo Cristina Fernández de Kirchner, ni la hizo la Cámpora
conquistando cargos. También la oposición le dio y supuesto. construyó a Cristina Fernández de Totalmente. Kirchner como un cuadro político insustituible en la discusión política a favor o en contra, porque eso también hay que plantearlo, y es En lo que política plantea, vos- es lo que plantea esta etapa, ¿no? O sea, la muerte del peronismo se anunció durante décadas, desde 1955, no llegó. Y la muerte del cristinismo se anunció desde que Cristina salió de la presidencia, y acá la tenemos siendo el eje de la conversación Yo todavía. lo escuchaba a Mauricio Macri en las últimas expresiones públicas que tuvo con distintos compañeros de otros canales y toma algunos de los ejes que la propia Cristina defiende. Por ejemplo, ahora el debate por aerolíneas argentinas. La propia vicepresidenta de la Nación llevó muchos años de defender tener una aerolínea bandera. Entonces, Macri explícita e implícitamente siempre focaliza en ella para poder hacer una bandera política. Por eso yo me sumo a la pregunta de Eddie. Hasta en lo discursivo, el mayor o el más exponente, claro, obvio, y realidad fue el último presidente, ¿no? De Juntos por el Cambio, tiene que tomar la Cristina como centro, si no, no hay posibilidad de bandera política. Bueno, pero ¿por qué es así? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Digo, porque esa es la No sé, pregunta. pero que lo esa es iban la pregunta, haciendo. digamos, hace muchos años, hace años que estamos escuchando que la grieta, que Macri, que Cristina, que esta lógica binaria en donde parece que por dos personas, dos personalismos, se va todo al traste. ¿Qué hacemos con eso? Yo soy militante desde muy piba. ¿Qué hace uno como dirigente ante esta situación? Hay que animarse a construir otra cosa. No O sea, creo- podés salir de la Florencia, grieta. vos Y estás- creo vos que hay- vos hoy estás adentro. Y esta es una pregunta que yo hago mucho porque... Adentro estoy... de un espacio no, político. yo estoy en el mismo lugar que estuve No, está bien, siempre, pero digo, no confundamos. No, está bien, pero vos hablás con dirigentes políticos, con funcionarios que la gente no puede hablar. Acá vienen todos al programa, todos los programas, en todos lados dicen lo mismo. Hay que cerrar la grieta, hay que trabajar por la gente, nos tenemos que poner de acuerdo en 3 o 4 políticas públicas para sacar al país adelante, pero no pasa nada. Pero yo veo que está pasando, ¿eh? No, pero yo voy a esto. Cuando vos te sentás en una mesa a hablar cara a cara, fuera de cámara, ¿realmente estos temas están arriba de la mesa o es la rosca, o es sumar espacios políticos, o es tener más gente en cargos, o es pensar en las elecciones? Porque de afuera la verdad que da la sensación de que hoy, aunque no lo digan, están todos más pensando en el 2023 que en mejorar a través de un proyecto de ley una situación puntual del país. Bueno, me parece que no sé, estás siendo un tanto prejuicioso porque en mi caso, por lo menos, digamos, yo trabajo en mi profesión, trabajo todos los días en mi estudio No, jurídico lo y si digo no voy y cuando- prendo la computadora y hago un escrito, digamos, estoy en una situación muy jodida mes a mes. Dicho esto, yo creo que el sistema político argentino está crujiendo. De un lado, Crujiendo. sí, de un lado y del otro, digamos, la manta está corta, la situación social está muy acuciante, la situación económica es tremendamente preocupante y hay un sistema que va a empezar y que está empezando a reacomodarse. Esto que mencionaba Eddie, Lustó con Sergio Berni, digamos, dos liderazgos que yo resalto de un lado y del otro, empiezan a existir diálogos y yo creo que a medida que nos vayamos acercando, digamos, a un proceso electoral, la sociedad nos va a requerir a los dirigentes que tengamos la audacia de construir algo superador. No da para más, muchachos, con las mismas recetas, los mismos resultados. Esto no da para más. Estamos obligados a no dar para más el tiempo, porque Ay, no, más el tiempo. tenemos que irnos a una pausa. Pero te voy a dejar, Eduardo, una pregunta para Sí. lo que viene. Hablaba Florencia de esta situación crujiente en que está el sistema político, y hay factores de poder, y nos lo blanquearon incluso entrevistados en estos días, que jugaron muy fuerte para que Alberto rompa con Cristina y gane su propia luz como el líder político. Y parece que Alberto lo que vio ayer dijo: si rompo, más que la luz pueden venir las sombras. Me gustaría tu análisis y tu interpretación después de la pausa. Ya volvemos.
Y seguimos en Para que sepas, había quedado pendiente la pregunta para Eduardo Reina, ¿sí? Sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quién si podía favorecer o perjudicar a Alberto Fernández esta situación. Mira, como vos bien decís, hay un grupo íntimo de Alberto que le decía, bueno, olvidémonos de Cristina, vayamos para adelante, olvidémonos de Cristina. Estaban bastante ilusionados con esa teoría. Con la ruptura. Con la ruptura. Y esto es a nivel personal, te digo que creo que Alberto Fernández en sus genes no tiene la ruptura. ¿No tiene? La ruptura. No la quiere. No la quiere y no la tiene. No se anima. Él no se animaría, creo, estamos hablando de potencial, a romper con la persona que le dio el poder. ¿Y un Larreta se animaría a desafiar a Mauricio Macri y decir, yo sí quiero ser el candidato? ¿Me corro de lo que vos opines? Mira qué interesante lo que decís. A mí me parece que Larreta se tiene que animar a ser candidato a presidente. Esta tibieza que manifiesta y este momento de somos halcones, somos palomas. Recuerdo una frase de Lagarde que dice, yo no soy ni paloma ni halcón, soy búho, que también es carnívoro, etc. Ahora, Eduardo, si Macri y Cristina, los dos dicen, yo soy candidato, dentro de los espacios, ¿hay alguno que puede decirle, yo te voy a competir? ¿O por ser las cabezas, para Mira, cualquier otro así tipo? como vos lo planteás, no lo veo, en principio. No lo veo ni que Cristina diga que sí, porque sabe que no le da. Puede. Y a Mauricio tampoco le da hoy. Van a ser fruto de una interna que se va a generar en algún momento y se va a ver ahí cada uno cómo acomoda sus pertenencias. Pero por el momento no lo veo esa imagen. Me parece que Yo hoy la veo por en hoy- una situación de mucho desconcierto, de mucha crisis y de Sí. muy poca claridad y decir, bueno, lo único claro que nos queda son estos dos referentes que compitan. Que ya son conocidos y probados también, Exacto, son ¿no? conocidos Diría y que- probados y polarizan y a ver con